Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos todos aquí con nosotros en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Les quiero presentar a la doctora Olga Santamaría. Ella es expresidente de la Asociación Psicoanalítica, es actualmente la tesorera de la asociación. Y bueno, hablar de su currículum, tiene un currículum muy extenso, es psicoanalista didacta aquí de la APM. Dejo los micrófonos, Olga, tú coordinas la mesa. Y Muchas bienvenidos todos, aquí gracias. estaremos escuchando dos invitados muy interesantes. Muchas gracias, Julio, y muy bienvenidos María Fernanda Crespo, el doctor Luis Tamayo. Tenemos hoy dos grandes doctores con nosotros para hablar un tema extraordinario de autoritarismo y violencia. Entonces, voy a presentar primero a la doctora María Fernanda Crespo. Las mujeres van primero. Entonces, les cuento. María Fernanda es doctora en filosofía por la Universidad de Navarra en España, la universidad que está en Pamplona. Es maestra en bioética por la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Panamericana, la UP. Es licenciada en psicología por la Universidad de Anáhuac de Querétaro. Es catedrática de la Escuela de Psicología de la Universidad Panamericana, también de la UP, en el Campus México. Y es cofundadora del Grupo Interdisciplinario de Estudios Feministas, GIF, del Instituto de Humanidades también de la Universidad Panamericana. Es ex integrante del Consejo Social de los órganos auxiliares del Instituto Nacional de las Mujeres. Esto fue del 2018 al 2021. Además, coordinadora de asuntos estudiantiles de la Escuela de Psicología de la UP. Muy bienvenida, María Fernanda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y voy a presentar al doctor Luis Tamayo. El doctor Luis Tamayo es doctor en filosofía y psicoanálisis. Él está formado en l'École Lacanienne en psicoanálisis, fundador del taller de investigaciones psicoanalíticas y miembro de Carta Psicoanalítica. El doctor Luis Tamayo ha escrito una decena de libros en los que se encuentra en la temporalidad del psicoanálisis. Lo publicó en 1989, del síntoma al acto en el 2001, el discipulado en la formación de psicoanálisis de la ICM en el 2004, La locura ecocida de editorial Fontamara del 2010, Aprender a decrecer, editorial Paraíso 2014, El crimen perfecto, editorial Nandela el 2021, y actualmente el doctor Tamayo tiene práctica clínica privada y es coordinador del doctorado en psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Así que bienvenidos, doctores. Es un honor para la Asociación Psicoanalítica Mexicana tenerlos hoy con nosotros. Y Luis, te paso el micrófono virtual para que empecemos hoy contigo. Ok, bueno, pues muchas gracias. Gracias a mi amigo Julio Casillas, gracias Olga, muchas gracias. Es un honor estar con ustedes, estar con la doctora Crespo también. Entonces voy a compartir pantalla. Díganme si se ve bien. Se ve el contador de tiempo, doctor, de la transmisión. Todavía nada, ¿verdad? Qué cosa tan extraña. ¿Están dejando compartir? Sí. Creo que tienen que... algo está pasando. Que no me está dejando compartir. Creo que me tienen que hacer... Ya tiene los privilegios, doctor. Ah, ok. Ahí está, ahora sí. Sí, porque tiene que ser
coanfitrión o algo así. Tal vez si se dificulta y se lo puedes mandar así. Ah, ya, perfecto. Ya se ve, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, qué gusto. Voy a trabajar este tema desde nuestro enfoque, muy actual además. Me parece que es una muy buena idea que la Asociación Psicoanalítica Mexicana se ocupe de estas temáticas. Entonces, comienzo obviamente las referencias obligadas, ¿no es cierto? Cuando Freud junto con Einstein se ponen a discurrir acerca de por qué ocurría fenómenos como los que acababan de pasar en ese momento en Europa, la Gran Guerra, en este intercambio epistolar, y que lleva, como ustedes recuerdan, y lo saben bien, a que Freud tenga que retomar una idea que ya le había planteado antes, casi 10 años antes, a Alfred Adler, cuando él hablaba de la pulsión agresiva. Y Freud es obligado a modificar su teoría de las pulsiones para incluir la pulsión tanática. Pero bueno, esto son referencias que no me detengo en eso porque sé que las conocen bien. Esto también seguramente ya lo han trabajado, las ideas que plantea Piero Lagné o Piera Castoriadis Lagné sobre la tesis de la violencia, ¿no es cierto? La violencia primaria, esa que es clave para la configuración del deseo y la demanda, esta que ejerce la mamá sobre el niño, pero precisamente le permite orientar su deseo, orientar su demanda, y que es necesaria, la plantea así de esta manera Piero Lagné, para la configuración del yo, pero también está después, puede ocurrir, dice ella, y desgraciadamente ocurre mucho y genera mucha locura, que es la violencia secundaria. Esta que como ya está configurado el yo del niño, pues es bastante molesto que te digan lo que estás sintiendo. Y esa violencia, tal como lo plantea Piera, puede ser terrible para la persona que la sufre. Ahora, cuando uno piensa en el psicoanálisis y el vínculo con la cuestión de la autoridad, hay siempre una recuperación del valor de la autoridad. Esto está muy claro tanto en el texto de Fromm, en su psicoanálisis de la sociedad contemporánea, donde él nos recuerda una serie de tesis, incluso filosóficas. Fromm tenía una buena formación filosófica, que ahorita voy a referir cuando me refiera a la obra de Thomas Hobbes. Pero también Gilles Goffet, en este libro que se llama Anatomía de la Tercera Persona, donde precisamente se pone a trabajar sobre la función del rey. Y recupera esta tesis muy aristotélica de que la monarquía no necesariamente una forma incorrecta de gobierno. Claro, a condición de que el monarca no sea un tirano, no sea un monarca absoluto que dirige la nación para su beneficio, sino un monarca que está preocupado verdaderamente por el bienestar de su pueblo. Pero bueno, hay una predisposición en el análisis por dar la importancia que tiene la función de autoridad.
Ok. Ahora, el problema que tenemos es, bueno, antes de hablar del problema, profundizo un poquito en lo que indican tanto Fromm como Lego Fee acerca de la importancia de tener una autoridad. Esto lo plantea con toda claridad Thomas Hobbes en una obra que se llama Leviatán, en la cual indica que para poder dejar el estado de, digamos, de vida salvaje, la ley de la selva, estas guerras que se realizaban entre naciones, entre clanes, entre principados, y que podían ser continuas. El mundo estaba todo el tiempo en guerra, ¿no? En cualquier parte del mundo, en Europa, en Polinesia, en Mesoamérica, todo estaba lleno de guerras. Pero entonces plantea Hobbes, en el ámbito europeo, que para poder detener esa guerra continua, sería muy bueno que hubiese un Leviatán, una entidad a la cual todas las personas le dieran el poder para ejercer el libre uso de la fuerza, pero solamente el Leviatán. A partir de ahí, de esas tesis, viene todo lo que se va a venir en la filosofía inglesa, ¿no es cierto? Locke, Hume, etc. En su tratado de la naturaleza humana, precisamente Hume reconoce el valor de los planteamientos de Hobbes y el cambio social tan importante que puede tener cuando se cuenta con un leviatán y cómo eso pacifica las sociedades. Esto no necesariamente ocurre. Y les pongo el ejemplo italiano de la Cosa Nostra, la Ndrangheta y la Camorra, lo cual lo plantea de una manera excepcional en su libro Gomorra, Roberto Saviano, donde narra lo que ocurrió en el sur de Italia, también en el norte. Milano se escapó, de hecho pasó en toda Italia, pero sobre todo en el sur, que fue esta época en la cual, a partir de los años 70 del siglo pasado, de una manera muy cruda en los 70s, 80s, pero que sigue existiendo, en la cual los mafiosos, la mafia, sustituye al gobierno. Y existen en Italia regiones que eran controladas por la mafia, donde la mafia era, fíjense el poder que tenían los mafiosi. Estoy citando a Saviano. Saviano dice, a veces para hacer una transacción comercial, no sé, se vendía un pedazo de tierra, una persona se la quería vender a otra. Y entonces, ¿a quién se llamaba para ser como juez, como garante de la transacción? No se llamaba al gobierno, no se buscaba al notario, se buscaba al jefe de la mafia. Y entonces iban los dos, vendedor y comprador, y el jefe de la mafia era el garante de que la operación se iba a realizar de manera correcta. Se quedaba con un cierto porcentaje, igual que nuestros notarios, ¿no? Pero era eso, una sustitución del Estado. Esto ha seguido ocurriendo, ya no con la fuerza de hace años, pero les quiero señalar la última noticia que tuve de lo que están haciendo en Nápoles para tratar de limitar el poder de los mafiosos, de la mafia. Y es que plantearon una solución el 7 de noviembre de 2021, que fue la de quitarle los hijos a los mafiosi como única manera de hacer de que se convirtieran esos niños en mafiosos también.
¿Por qué? Porque en este momento tenemos niños de 6, 7 años que son los que están trabajando en los laboratorios de la droga, o que son los que dan el pitido para cuando llega la policía a la región donde están los que distribuyen la droga, etc. Son niños. Y entonces por eso el gobierno italiano dice, pues parece que lo único que se puede hacer es separar los niños de los padres, lo cual es una solución pues que a cualquiera, y sobre todo a nosotros que sabemos lo que implica eso para la vida de un infante, no puede sino espantarnos. Pero bueno, es lo que ya están tratando de hacer ante la enorme dificultad para resolver un problema que se dejó crecer en Italia, donde regiones enteras estaban siendo dominadas por los mafiosos. Ya no, o sea, por la inexistencia de un Estado de Derecho en esa región. Ok. Ok. ¿Qué pasa en México? En un artículo que publiqué hace tiempo decía que me parecía, y aquí estoy retomando cosas que dicen otros, que han dicho periodistas en este país, que estamos viviendo ahorita lo que se llama la sociedad de la venganza. A pesar de que dijo al llegar al poder Andrés Manuel López Obrador que él no se le daba la venganza, pues la verdad como que los hechos lo contradicen. Porque no solamente persigue a los políticos, lo cual, pues bueno, eso se ha dado en general en los cambios de gobierno, sino que persigue a periodistas, en los ejemplos de Loret de Mola, de Carmen Aristegui, para mencionar los más importantes, pero si ustedes ven el quién es quién en las mentiras de las mañaneras, se van a dar cuenta que hay una persecución mucho más, que va mucho más allá de esos nombres tan referidos. También está la persecución a los científicos en este ataque al CONACYT, a las autoridades del CONACYT del régimen anterior, incluso a los ambientalistas con el asunto del Tren Maya. Hay ahí una posición que debería llamarnos algo la atención, ¿no? Esa ocasión en la cual se permitió indicar el sueldo de Loret de Mola, indicar dónde estaba su casa, esas son cosas como que no se esperarían de un gobernante. También tenemos la defensa que hace del personaje de Gertz Manero, alguien que es capaz y que de alguna manera se muestra que estaba haciendo una vendetta contra su cuñada y su sobrina, y solamente para mencionar uno de los eventos, y a pesar de eso lo mantienen en el cargo. Si uno mira lo que ocurre en otras naciones con personajes de ese tipo, pues en China ya lo estarían fusilando, ¿no? Pero aquí se le mantiene. Eso no puede sino hacernos dudar un poco de qué es lo que está pasando, y como dice muy claramente Luis Estrada en su texto El imperio de los otros datos, pues tenemos en este momento tristemente una administración federal donde son negados los datos que presenta el mismo Estado mexicano en pro de unos datos que dice tener el presidente, que siempre son diferentes y siempre son maravillosos. Se permite desmembrar el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, acaba con el Seguro Popular, ahora quiere incluso acabar con el INE, pero independientemente de las razones que puedan esgrimirse para eso, lo complicado es
es lo que denuncia Luis Estrada, es decir, un gobierno que no cree ni siquiera en los datos que produce el mismo gobierno, ¿no? Esto nos lleva al último punto, que quiero ya trabajar con más detalle, que es la política actual de México respecto a la seguridad, porque nos lleva al tema de la violencia. Esta violencia que estamos viendo en nuestro país de manera terrible y en algunas regiones escandalosa, como muestra el asesinato de los padres jesuitas en Chihuahua, en la Tarahumara, pero son muchos más. Estamos hablando de más de 120,000 muertos en 3 años. Eso es muchísimo. La política de abrazos no balazos. Esa política ha generado no solamente que, como ocurrió en Sinaloa, se devuelva a un criminal reconocido, intocado, para no generar problemas con el cártel de Sinaloa, para no generar una matanza, dijo en esa ocasión López Obrador, que permite que en Michoacán las Fuerzas Armadas sean perseguidas por unos narcos que están mejor armados que ellos, que permite que sean contenedores cargados de metales preciosos, sustraídos de aduanas que en principio protege la Marina Mexicana, y donde lo que estamos viendo es más bien un Estado que renuncia a su posición de Leviatán. Porque ante todo esto, la pregunta es, ok, me parece interesante la idea, no respondamos a la violencia con la violencia. Esa es una idea muy interesante. Eso que ni qué. Pero, abrazos, oye, y sobre todo los que hemos trabajado con víctimas, sabemos que no es sencillo, ¿no? Abrazar al que mató a tu padre, al que desmembró a tu hijo. ¿Lo vas a abrazar? Hay algo ahí en la política de seguridad de Andrés Manuel que reitera y que nos obliga, sobre todo los que trabajamos en este ámbito, a repensar el asunto. Si ustedes recuerdan, cómo lo trabaja Ana Freud en su texto El psicoanálisis del niño. Aquí pongo el ejemplo, ustedes recordarán el Bulldogs Bank, ¿no es cierto? Esta ocasión en la que Ana Freud recibe 6 niños provenientes de un campo de concentración, creo que fue, no me acuerdo si fue, creo que fue de Auschwitz, niños sobrevivientes, 6 niños, y que los lleva a este lugar que son los llamados niños del Bulldogs Bank, y que ella cuenta en esa, que cuando llegan los niños a un lugar que les pusieron en Londres muy, muy hermoso, con no sé, jueguitos, con lápices de colores, banquitas bonitas para su tamaño, es decir, un lugar para recibirlos bien. Y que tan pronto llegaran, dice Ana Freud, destruyeron todo, ¿no? Lo convirtieron, dice ella, en un campo de concentración. Y esos niños eran terribles, pero cuando comían, y por eso puse la escena de la comida, todo lo compartían. Es muy interesante el trabajo de Ana Freud sobre los niños del Bulldogs Bank, pero me quiero referir en particular a un ejemplo que ella cita en el libro El psicoanálisis del niño. Quizás algunos de ustedes, los que hagan psicoanálisis del niño, lo van a recordar. Ella narra el caso de un niño. Era la época en la cual ella hacía pedagogía. ¿Se acuerdan que cuando llega a Inglaterra, ella está como en un puesto en una escuela? Bueno,
trabaja para una escuela que le manda a los niños problemáticos. Y entonces le llega un niño que tenía el siguiente síntoma, que era el niño que le pegaba a las niñas. Y bueno, llega al consultorio, llega el chamaco, no sé, ya no me acuerdo, 5 o 6 años, 4, niño pequeño. Y entonces le dice a Ana, mira, aquí me reportan que tú le pegas a las niñas. Y el niño le dice, muy orgulloso, por cierto. Dice, sí, yo les pego. Ok. Sí, pues les jalaba el pelo, las molestaba, haciendo uso obviamente de su fuerza. Y entonces le dice a Ana, saca una paletita. Acuérdense que en esa época los dulces eran una cosa rara, ¿no? Los niños se fascinan con el azúcar. Entonces le dice al niño, ¿te gusta esta paletita? Y dice, ay, claro que sí, por supuesto. Dice, bueno, ¿qué te parece? Si mañana, si no le pegas mañana a las niñas, y cuando vengas después de la escuela, y si me da el reporte de que no le pegaste a las niñas, yo te regalo la paleta. ¿Te parece? Y el niño dice, sí, claro que sí. Al día siguiente, cuando le llevan al niño, el niño llega demacrado porque no pudo dejar de pegarle a las niñas. ¿Por qué demacrado? ¿Por qué llega mal? ¿Por qué narra Ana Freud que llega mal? La razón es que el niño creía que su yo podía dominar su síntoma. Esto que nos enseñó Freud precisamente, que el yo no tenía el poder sobre el inconsciente. Lo que hizo Ana Freud fue convertir un síntoma egosintónico en egodistónico. Y a ese niño lo obligó a darse cuenta de que estaba siendo dominado por una pulsión y que no era yoico, que estaba más allá de él. Y a partir de ese momento, lo dice ella, a partir de ese momento tuve un niño que quiso cambiar su conducta. Es decir, convirtió a un niño violento en un niño no violento. Para poder hacerlo, como ya lo dije, utilizó el poder de la transferencia, el poder del conocimiento del inconsciente. Con los niños del Bulldogs Bank, ella da otros ejemplos, porque también eran muy violentos y agresivos, y entre ellos, ¿no? Y lo que hacía era, a la vez que ponía límites muy precisos a la manera transferencial, es decir, amorosamente, límites amorosamente impuestos, es decir, siempre pensando en el bienestar del niño. Eso es lo que lo hace amoroso. Y en segundo lugar, ofreciendo alternativas a la pulsión. Haciendo preponderante la cuestión de la curiosidad, haciendo preponderante otra pulsión y ya no la agresiva. Es decir, dando otras opciones. Otras opciones vitales. Precisamente eso que no se aprecia que esté haciendo el gobierno mexicano. La estrategia de seguridad es ciertamente ya no más balazos, no responder a la violencia con violencia, pero ¿qué se ofrece en su lugar? Me dicen, pues los jóvenes construyendo el futuro, por favor. Si ustedes ven lo que les dan a los jóvenes, el otro día hablando con un amigo aquí en Cuernavaca que se dedica al trabajo con jóvenes, nos contaba de un ejemplo aquí en Guerrero, en la región de Benítez, donde
en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, los muchachitos llegaban con la persona que les traía el programa y les decían, no, mira, quédate tú con la mitad y dame a mí la mitad, pero no me pidas que venga a hacer nada, ¿eh? No me interesa. O sea, sí, claro, le entro a tu jueguito. Quédate con la mitad, no me interesa. Yo estoy trabajando aquí para aquí el narco. Me paga 20 veces más de lo que tú me darías. O sea, no me hagas perder el tiempo. Y lo peor de esto es que mientras esto ocurre, se está gestando la peor violencia que pueda sufrir no solamente el pueblo mexicano, sino la humanidad. Si ustedes leen la emergencia, la alerta, que no sé cuántas lleva el pobre de Antonio Guterres, el actual presidente o director, ya no sé qué es, de la ONU, cada vez que se pone a hablar del cambio climático, ya la UNESCO declaró el 6 de mayo de 2019 el inicio de la sexta extinción masiva de las especies. La Sociedad Entomológica Alemana, en el año 2013, publicó un estudio diciendo que desde el año 70 hasta ese momento habían desaparecido el 75% de los insectos en Alemania. Y no es demasiado diferente en el resto del mundo. Estamos ante una crisis verdaderamente terrible, una crisis civilizatoria, y que, como indican los expertos del panel intergubernamental sobre cambio climático, amenaza con acabar con la humanidad antes del fin de este siglo. Si queremos realmente conservar a nuestra civilización, tendríamos que estar haciendo algo. Los gobiernos tendrían que estar colaborando con eso. Desgraciadamente, en nuestro país, lo que estamos viviendo es no solamente una insuficiente política de seguridad, sino aquí sirve mucho recordar nuestros textos de filosofía. En el capítulo 4 de la Política de Aristóteles, plantea que hay tres formas de gobierno correctas. Estamos hablando de una época muy temprana de la humanidad. Él decía la monarquía, la aristocracia, la república son formas correctas de política, de llevar una nación. Un buen monarca, aquel que está preocupado por el bienestar de su pueblo, puede hacerle mucho bien. Y tenemos ejemplos maravillosos. Piensen en algunos emperadores chinos que no sé, fíjense, para pensar en políticas de largo plazo. Algunos emperadores chinos, y sobre todo de largas dinastías, o los Dalai Lama, formados desde niños para ser gobernantes, para medir cuándo era el momento de desasolvar el río Amarillo, se pone una estatua. Y eso podía llevar 100 años, pero había una continuación de la política que podía evitar que se asolvase demasiado y por tanto se inundase. El desasolve de los grandes ríos es fundamental si uno quiere conservar cuerpos de agua sanos. Es decir, un buen monarca puede ser una buena forma de gobierno. El problema es cómo se convierte en tiranos, como decía Aristóteles, y entonces solamente gobernaba para su beneficio. Ahí es terrible, allá es horrible. La aristocracia, el gobierno de los mejores, Aristós, el gobierno de los mejores puede ser muy buen gobierno. Si está pensado, los mejores pensando para el bienestar de todos. El problema es cuando se convierte en oligocracia.
y solamente gobierna para su propio beneficio. Un poquito lo que vivimos aquí con la famosa familia mexicana, que gobierna el PRI durante tantas décadas. ¿Ah? Y solamente se enriquecían los integrantes de esa familia. Y llegamos a tener un candidato a la presidencia cuya fórmula era "yo sí sé cómo hacerlo", que fue Ernesto Zedillo. Finalmente, la democracia, dice Aristóteles, es una forma terrible de gobierno. La república es correcta. En la república es el gobierno del pueblo, de una mayoría, pero que trabaja para todos, escuchando todas las voces. Cuando la democracia, cuando no es república, sino es democracia, en la democracia es el pueblo, una parte, no todo el pueblo, que gobierna para ella misma, dejando de escuchar a todas las demás voces. Claro, son mayoría, pero no necesariamente todos, ¿eh? Y entonces tenemos precisamente el fenómeno que estamos sufriendo actualmente. Actualmente tenemos, sí, una democracia. Por eso Andrés Manuel López Obrador dice, yo tengo el apoyo de la mayoría, y tiene razón. De una mayoría que él no deja de, pues, que lo sabe, lo ha dicho en sus mañaneras. Votan por Morena los más incultos, los más pobres, y parece que su interés es que todos seamos pobres. Para conservar ese poder. Estamos pasando, sufriendo el paso de un demócrata. Pero Tucídides, precisamente en la historia de la guerra del Peloponeso, plantea que, y lo digo porque desde esa época tan antigua, ya se sabía de los efectos terribles que podía tener la democracia. Porque él decía, la democracia es locura desatada. ¿Por qué? Porque es el imperio de la opinión. ¿Qué es lo que deja de haber en la democracia? Deja de haber autoridad. La voz de cualquiera vale lo mismo. Entonces, si el pueblo dice que detengamos el aeropuerto, lo detenemos. Es que ya hablaron en una asamblea, reuní 500 personas, dijeron, abajo el aeropuerto, pues ya, ok. Espérate, pero ¿dónde están los expertos? ¿Dónde está la gente que ha estudiado eso durante años? Ah, eso no sé. Pero yo junté mucha gente y esa gente dijo que no lo quería. Ah, caray, eso es el imperio de la opinión. Y espérate, no todas las voces son iguales. Si yo voy a hacer una casa, yo no le pido no sé, al médico que la construya. Puede tener muchos estudios, pero no tiene idea. Necesito a alguien que lo haya hecho y lo haya hecho bien y que sepa cómo se mezclan las cosas. ¿No? Puede ser mucho mejor constructor un simple maestro de obras que un médico. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque tiene la práctica. ¿No? Entonces, no son iguales todas las voces. ¿No? Entonces, la democracia tiene como producto una consecuencia necesaria, dice Aristóteles, que es la dictadura, que es una reacción a dejar atrás el imperio de la opinión, que es la locura desatada. La dictadura es, llega alguien que se impone y dice, ya basta. ¿Ah? Claro, la dictadura tampoco es una forma muy agradable, pero es a lo que conduce, dice Aristóteles, la democracia como forma incorrecta de gobierno. Si fuera república, ¿qué quiere decir una república? Quiere decir que sí, la mayoría gobierna, pero escucha todas las voces, ¿no? La de los empresarios, la de los intelectuales, las de los periodistas, y no los convierto en enemigos, sino los escucho.
Es una gran diferencia. Y termino con una reflexión que hace mi amigo Jorge Rieckmann, que es un profesor de filosofía moral, profesor de filosofía moral de la Autónoma de Madrid, en el cual en un libro que se dice "Otro fin del mundo es posible", decían los compañeros, donde indica que en el futuro va a haber dos tipos de sociedades. En la primera son aquellas que cuando llegue el colapso civilizatorio, las va a tomar desprevenidas. Y por tanto, se van obligadas a decrecer a la mala. Es decir, ya no va a haber comida, ya no va a haber agua corriente, no va a haber energía, no va a haber gasolina, y van a culpar en su desesperación a las administraciones pasadas, a tal o cual otro político, sin que eso resuelva nada, ¿no? Generando conflictos que nada van a poder resolver. Eso lo llama Rieckmann la barbarie. O sea, en el futuro vamos a tener sociedades bárbaras o, dice él, otro tipo de sociedades, es decir, aquellas que sabiendo que la crisis civilizatoria proviene de raíces muy profundas, es decir, del extractivismo, del modelo económico vigente. Como decía Kenneth Boulding, todo aquel que crea que es posible el crecimiento infinito en un planeta finito es o un loco o un economista. El problema es que tenemos muchos economistas en el gobierno, ¿no?, que tienen la idea de crecer, crecer y crecer. Y bueno, entonces, si uno tiene una civilización, una sociedad que es capaz de entender las raíces profundas y comenzar a corregirlas, ¿no?, crear organizaciones ciudadanas lo más autónomas en agua, en energía, en alimentos, que sean capaces de mantener una vida sencilla, ¿no?, autónoma, lo más autónoma posible. Eso nos va a permitir pasar la crisis civilizatoria con el menor daño posible. Porque esa violencia es la peor que podemos pensar. Pero bueno, es lo que les quería transmitir. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Luis. Me parece importantísimo todo esto y yo no puedo más que coincidir con cada uno de estos puntos. De hecho, estaba pensando el próximo Congreso Internacional que se llama La Mente en Línea de Fuego de la Internacional. Se van a tratar muchísimos de estos temas. El cambio climático, creemos los psicoanalistas que somos ajenos al tema, pero cómo se repercute tanto, ¿no?, en nosotros. Y temas políticos que hemos evitado mucho como psicoanalistas, pero que de alguna forma a todos nos salpican, ¿no? Creo que son temas bien, bien importantes. Qué bueno que nos traes todo esto para que reflexionemos como psicoanalistas todos estos enfoques. Así que al ratito estará abierto para que tengamos una conversación. Por favor, escriban en el chat todas sus preguntas. Y bueno, ahora vamos con María Fernanda Crespo y al final tendremos una rica conversación. Así que bienvenida, Fernanda, te damos la palabra. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues antes de empezar, sí quisiera agradecer enormemente al doctor Casillas, a Santiago Ortega por la confianza y la oportunidad de estar aquí, y agradecerle a usted, doctora, y al doctor Luis también por poder compartir esta mesa con ustedes. El día de hoy preparé una presentación con el afán de tratar de generar un poco de menos distancia de la que ya tenemos. Entonces no voy a compartir pantalla, pero van a ver mi presentación aparecer al lado de mí.
Entonces, digo, como una cuestión técnica, le sugeriría que para que efectivamente pueda ir acompañando la presentación a la exposición, pues me fijen en la pantalla, ¿no? Entonces esto simula un poco más como que estoy en el aula y que estamos cerca, y también pues animar a quien pueda prender la cámara que la prenda para que justo acortemos distancias, ¿no? Bueno, pues el día de hoy me gustaría justo comenzar haciendo un guiño a esto que a veces parece una discusión, que ya no es discusión, ¿no? Como qué tan actual es el psicoanálisis, pues para algunos ámbitos, incluso la psicología misma, pues no tiene mucha actualidad, pareciera una propuesta obsoleta, ¿no? Por supuesto que en este espacio no es esa la idea, ¿no? Pero sí quisiera partir diciendo que definitivamente, como bien decía Ricker, ¿no? Lo que aporta Freud no solo termina siendo, digamos, un enfoque clínico o técnico, sino que al final la propuesta freudiana es también una propuesta antropológica que reconfigura completamente la manera en la que pues, nos aproximamos a lo humano y en la manera en la que nos comprendemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, sin duda, la actualidad del psicoanálisis es patente en muchos temas, me atrevería a decir incluso en los temas de género, pero por supuesto en los temas de violencia, ¿no? Y aquí quisiera empezar justo con un ejemplo que no va a ser tan pertinente quizá como el del doctor Tamayo, en el sentido que no pareciera tan actual, pero que ha sido muy importante para la historia de la humanidad y por supuesto para las concepciones posmodernas que tenemos en torno a lo humano, a los seres humanos, ¿no? ¿Y cuál es ese primer contexto? Pues por supuesto el contexto de la guerra y de la muerte, que a ver, siempre ha estado el tema de la guerra, siempre ha estado la muerte, ¿no? Son temas que parecen inherentes a lo humano, pero que pues es verdad que en algún momento, sobre todo en un momento como de un auge de la modernidad, ¿no? Del enaltecimiento de la racionalidad y de este ser humano como racional, voluntarista, etcétera, pues pareciera que podíamos ir trazando una cierta línea de progreso de la humanidad, ¿no? Y esto Freud, ya lo sabrán ustedes, siempre tuvo ahí su claridad y su posicionamiento frente a esto, ¿no? Pero bueno, había una cierta idea de que había un progreso y que la humanidad seguía esa tendencia hacia el progreso y que en ese sentido, pues la guerra y la muerte, pues seguirían esa misma línea progresiva, ¿no? Y que cada vez íbamos a ir pudiendo abandonar pues esa crueldad o esa violencia que quizá podíamos detectar con absoluta certeza y seguridad en el hombre como barbárico, ¿no? Más primitivo, ¿no? En cambio, este hombre moderno que progresaba, pues parecía tener al menos la ilusión, va a decir Freud, de perder eso barbárico, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el contexto específicamente de la Segunda Guerra Mundial, pues parecía un error, ¿no? Bajo esa lectura, una especie de error o de paréntesis en la historia, ¿no? O sea, si vamos hacia el progreso, que haya sucedido una guerra como la Segunda Guerra Mundial, pues tiene que ser un error, o sea, esto no pertenece al humano, los seres humanos vamos hacia el progreso, ¿no? Y ya serán en muy buena medida nuestros maestros de la sospecha, ¿no? Entre ellos Marx, Nietzsche y sin duda Freud, pues los que nos harán darnos cuenta de que esta era una ilusión y que en realidad tendríamos que sospechar de esa idea, tanto la idea de progreso como la idea de que habíamos renunciado a esta cuestión barbárica, ¿no? Entonces, cuando se suscita la Segunda Guerra Mundial, pues que no le tocará vivir a Freud, pero que ya mencionaré ahí como en algún momento parece casi profeta, pues pareciera que esta Segunda Guerra, pues de entrada no es igual a las guerras anteriores, aparece un refinamiento, pues justo en las estrategias, en las técnicas para llevar a cabo la violencia, para llevar a cabo la guerra, un refinamiento, digamos, entrecomillado, ¿no? Y lo que muchos autores de la posguerra se denominarán esta racionalidad instrumental o esta razón instrumental, ¿no? Es decir, una guerra que efectivamente se vale de esa razón posmoderna, ese ser humano racional, pero que justo con esa razón no lleva a la verdad, al bien, a lo bello, ¿no? A este romanticismo de la razón, sino que desde esa racionalidad ejecuta y planea
maneras cada vez más sofisticadas, ya como decía, ¿no?, de llevar a cabo estos exterminios que son tan terribles y tan dolorosos para la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, este momento de la Segunda Guerra Mundial, pues por supuesto que será un momento, ya decía, icónico, ¿no?, un punto de quiebre en darnos cuenta pues que esa tendencia hacia el progreso, que ya decía, pues más bien no está ahí, y que en todo caso muchos de los autores, por ejemplo, se llamarán de la Escuela de Frankfurt, entre ellos Theodor Adorno, Horkheimer, ¿no? Incluso podríamos poner ahí a Hannah Arendt, ¿no? Pues justo lo que nos van a decir es, a ver, no, o sea, ni siquiera aparece aquí el progreso, esta estructura lineal de la temporalidad, sino incluso que este fenómeno, que para nada fue superficial, se inserta en una dinámica de la repetición. Es decir, Adorno tiene un texto incluso que se llama La educación después de Auschwitz, y lo primero que dice es, a ver, o sea, si en algo tenemos que educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, es en esta afirmación trágica, ¿no?, que de alguna forma no es que Auschwitz haya quedado como algo que tiene que ver con nuestro pasado, sino que Auschwitz, reinterpretado, digamos, regresará, ¿no?, se repetirá, ¿no? Es decir, no pensar, y justo en ese sentido se tacha la segunda afirmación, que esto fue un error o un paréntesis en la historia, sino que justo aquí necesitamos trazar caminos de inteligibilidad, caminos teóricos que nos permitan entender cómo pudimos haber llevado a cabo lo que se llevó a cabo, para que en todo caso podamos frenar esa repetición, ¿no? Ahora, ya nada más con esas dos afirmaciones, algo de Freud tendría que resonar ahí, ¿no? Justo en ese sentido, lo que van a decir estos autores de la Escuela de Frankfurt es: necesitamos pensar y repensar esa manifestación de lo humano, insisto, no como algo ajeno a lo humano, sino inserto en la humanidad, y que pues se develó, simplemente se puso al descubierto, se visibilizó de una manera dramática y aberrante, que fue con el nacionalsocialismo, ¿no? Entonces, claro, aquí empiezan a aparecer cosas que tendrían que resonarnos incluso hoy en día, ¿no? Que pareciera que estamos hablando del pasado, pero bajo estos lineamientos lo que nos dicen es: no estamos hablando del pasado, no estamos hablando de la guerra que quedó atrás, sino de algo que tiene que ver con la repetición, y que en ese sentido la violencia me parece aquí una connotación ominosa, ¿no? Y creo que los mexicanos lo podemos entender muy bien, ¿no? Esto que se repite, que nos es familiar, pero que cada vez que se repite nos sorprende, ¿no? ¿Cómo pudo haber sucedido eso? Pues en realidad tiene que ver con esto que es familiar, ¿no? Y con esta estructura de repetición de la violencia, ¿no? Y que incluso, ya digamos, en las intersubjetividades, incluso en las dinámicas de violencia más particulares, por ejemplo, de dinámicas familiares, incluso ahí vemos esta estructura de repetición, ¿no? Padres que violentaron a sus hijos, hijos que viendo la violencia después la repiten, ¿no? O buscan de alguna forma inconsciente estructuras en las que siguen viviendo en esa violencia, ¿no? O sea, hay un carácter ominoso de la violencia que tiene que ver con su carácter repetitivo, y que en ese sentido nos hablan de algo pues como muy arraigado en, si quieren decirlo de alguna forma, como en la esencia del humano, ¿no? En lo humano, ¿no? Y en ese sentido también, pues la urgencia de encontrar estos pues caminos, digamos, de resistencia, ¿no? Es decir, que si va a haber esta repetición, si es posible trazar este camino de inteligibilidad que nos ayude a trazar algunos caminos de resistencia, ¿no? Al final estos autores no solo quieren hablar de lo que sucedió, sino de cómo podemos cuidarnos de que no vuelva a suceder. Y por eso les decía que Adorno se enfoca mucho en la educación después de Auschwitz, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para que esto no vuelva a suceder, que esto no se repita, sabiendo que se podrá repetir, ¿no? Y claro, les decía, ahí en el espejo retrovisor de todo lo que he dicho hasta ahora, pues aparecen la voz de Freud, los ecos de la teoría psicoanalítica freudiana, que estos autores pues tampoco van a desconocer, ¿no? Y aquí les pongo justo esta cita de Adorno en la que dice, a ver, entre las intuiciones de Freud, que le parece que dicen verdad y que alcanzan a la cultura y a la parte de la sociología, como desde un ámbito de profundidad, de verdad, ¿no? Hay una afirmación básica que van a recuperar, que es que la civilización engendra por sí misma la anticivilización. Y es más, que la civilización incluso refuerza de modo creciente la anticivilización, ¿no? O sea, Freud en este sentido sospecha de esta postura moderna, que ya les decía, ilusoria del progreso,
y en esa sospecha acierta, dice Adorno, en darse cuenta que en realidad la civilización, con todo el progreso que puede implicar, incluso no solo se asienta en lo barbárico, sino que la misma civilización engendra anticivilización, ¿no? Y eso es lo que sucede en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, lo más civilizado que podría ser justo la racionalidad, la ciencia, la técnica, desde esa racionalidad, desde esa ciencia y desde esa técnica se desarrollan formas más, ya decía, más refinadas para llevar a cabo la violencia, ¿no? Entonces, incluso Adorno en este texto dice, bueno, habría que alentar fuertemente a que hay que volver a leer a Freud, que hay que volver a recuperar más allá del principio en específico él dice, el malestar en la cultura y psicología de las masas, menciona esos dos textos, ¿no? O sea, hay que volverlos a leer porque tienen una enorme actualidad, ¿no? Entonces me remonto justo con la pregunta con la que empezaba, ¿no? O sea, en estos temas de violencia, no cabe duda que el psicoanálisis freudiano y Freud en particular acierta enormemente en su lectura de la cultura y de la civilización, ¿no? Ahora, otra tesis que recuperan en este mismo sentido, pues es que claro que estamos instalados en la barbarie, ¿no? Que es algo que bien dice Freud en el malestar en la cultura, ¿no? Homo homini lupus, ¿no? O sea, pareciera que de alguna forma sí que construimos todo este andamiaje cultural, ¿no? Que pretendería como resistirse a esa repetición de la violencia, pero que en realidad, ya mencionábamos, ¿no? Freud dice, a ver, eso es una ilusión, o sea, ¿por qué cuando hay guerra nos desilusionamos y decimos, no puede ser, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser que en México asesinen, no? Entonces, claro, él dice, pues es que nos desilusionamos porque nos mecíamos en una ilusión, ¿no? La ilusión de que nos habíamos convertido en más buenos, en que sí íbamos, dice el mismo Freud, ¿no? Que si íbamos a tener una guerra, no iba a irse contra las mujeres, que iba a cuidar a los niños, ¿no? Que iba a ser una guerra incluso civilizada, ¿no? Y aquí les decía que Freud, incluso en este texto de Guerra y Muerte, me parece que adquiere una connotación como muy profética, ¿no? Porque él, con esta claridad que tiene de cómo la civilización incluso genera lo anticivilizatorio, se da cuenta de manera previa a que suceda, ¿no? Porque ya decíamos que no le toca vivir esta Segunda Guerra Mundial, pues que en realidad la ciencia y la técnica, ¿no? Y que este dominio incluso de la naturaleza, que aquí el doctor Tamayo podría decirnos más sobre eso, ¿no? Pero ese dominio que ejerce el ser humano de la naturaleza y que al final tiene que ver con la técnica y con la ciencia, pues no va a ser justo lo que le aleje de la violencia, sino que va a ser un auxiliador, que dice Freud en esta cita, ¿no? Que va a hacer que al hombre le resulte incluso más fácil exterminarse, ¿no? O sea, la bomba, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, es una cosa, en un segundo exterminas a millones y detrás hay civilización, ciencia y técnica, ¿no? Entonces, Freud aquí aporta muchísimo a la discusión y en ese sentido, pues la pertinencia de recuperar sus tesis y estos textos que ya decía Adorno, pues se vuelve enorme, ¿no? Ahora, podemos recuperar estas tesis de Freud, que es lo que voy a tratar de hacer, pues la verdad es que lo podríamos recuperar desde muchísimos lugares. En el fondo, pues por supuesto, está el planteamiento de la pulsión de muerte, que por supuesto tiene que ver con la connotación energética, ¿no? Con esta pulsión o este impulso hacia la destrucción, hacia la agresión, y a veces esa puede ser como la lectura que podemos hacer para entender la violencia. Sin embargo, me parece que es justo en el refinamiento de la agresión, ¿no? En donde podemos por lo menos hacer algún guiño, ¿no? En torno a los temas de la autoridad y de la obediencia, que a veces pareciera, o algunas personas podrían pensar, me parece equivocadamente, que Freud habla de estos temas solo de manera tardía, ¿no? O sea, que solo hasta que escribe estos textos como más culturales se interesa por el tema de la autoridad y de la obediencia. Incluso una vez que ha planteado el tema de la pulsión de muerte, pues puede plantear con mayor claridad el tema de la agresión dirigida a uno mismo, ¿no? Entonces pareciera que es una cuestión tardía, pero en realidad lo que quisiera plantear es que el tema de la autoridad, el tema de la obediencia, aparece previamente, ¿no? Y que tiene sus retoños interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, Milgram, no sé si recuerdan este estudio que hace Milgram, que de hecho tiene su contexto
de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, una cosa que sucede en la Segunda Guerra Mundial, otra cosa que sucede y que denuncia muy bien Hannah Arendt, es decir, aquí hay una banalidad del mal, ¿no? O sea, no solamente está este refinamiento, sino que los sujetos que participan en el exterminio de otros, entre ellos, pues por supuesto, los judíos, los gitanos, los homosexuales, ¿no? Todo lo que representa esta otredad, pues aparecen estos sujetos como Eichmann, que cuando se hace el juicio dice, pues es que yo solo cumplía órdenes, ¿no? Y entonces, a raíz de esto, Stanley Milgram hace este experimento que es muy icónico en psicología, que es el de la obediencia, ¿no? Y entonces, un poco siguiendo esta misma línea, trata de entender cómo es que los seres humanos, pues, son capaces de infligir dolor o agresión sobre otros, ¿no? Y si uno revisa el texto de Milgram, él dice, bueno, la tesis psicoanalítica pues diría que pues sí, que tenemos una pulsión de muerte, que es agresiva y tan. Pero esto no nos explica el tema de la obediencia y de cómo la obediencia puede tener problemas, ¿no? Y sin embargo, me parece desde mi juicio como muy personal que es una lectura parcial y mala de Freud, ¿no? Porque justo Freud no solo está hablando de que hay una agresión así, ¿no? Despojada y punto, sino que tiene estos retoños, este perfeccionamiento, digamos, entrecomillado, ¿no? Este refinamiento de lo pulsional, ¿no? Que pasa por la representación y que no solo se queda en esa dinámica energética de liberación de energía y de destrucción, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el tema de la autoridad, de la obediencia y de la credulidad irrestricta, ya les decía, está conectado con el esquema de la guerra, con la enorme crítica que van a hacer estos autores de la Escuela de Frankfurt, pero en eso también resuenan las palabras de Freud y quisiera que eso fuera quizá el punto como más importante de lo que quisiera subrayar el día de hoy. Ya lo decía el doctor Tamayo, ¿no? O sea, claro que el tema de la autoridad aparece pues en el esquema psicoanalítico, en la técnica, ¿no? Sigue planteado, está en el fondo, pero como les decía, pues muchas veces o lo vinculamos, por ejemplo, con a veces exclusivamente con psicología de las masas, ¿no? En esta cita que les pongo aquí, en la que nos dice Freud, ¿no? O sea, la masa, pues asumimos que la masa es un rebaño obediente, que necesita de su señor, ¿no? Y que tiene esta sed de obedecer y que por eso se subordina, ¿no? La pregunta es si el individuo que no está en la masa, pues también se inserta en esas dinámicas y si Freud pudo ser capaz de pesquisar o de incluso de trabajar ese planteamiento, ¿no? Y generalmente cuando hablamos de autoridad y de obediencia, y discúlpenme si hago como algunos reduccionismos, ¿no? Pero a veces cuando hablamos de autoridad y de obediencia, a veces lo primero que nos salta es justo, pues claro, Freud hablaba de eso porque hablaba del superyo, ¿no? Y cómo explicar el superyo si no es desde una lógica de digamos, la influencia de la autoridad, ¿no? O sea, el mismo Freud dice, tiene que ver el superyo con la representación de los padres, habla de esta ley del padre, ¿no? Esta autoridad que está ahí y que en ese sentido, pues pareciera que el superyo podría ser un lugar desde el cual podríamos trabajar estos temas, ¿no? No estoy diciendo que no podamos trabajar estos temas desde el planteamiento de la pulsión de muerte y la agresión como energética, ni estoy diciendo que tampoco lo podemos plantear desde el esquema del superyo. Solo quisiera hacer un guiño previo, ¿no? En este sentido que les decía, que me parece que el tema de la autoridad siempre estuvo presente en los textos de Freud, o estuvo presente desde muy temprano, ¿no? Y un planteamiento en el que surge de manera muy clara y que el mismo Freud expone de manera explícita en Psicología de las Masas, es el contexto de la hipnosis, ¿no? Y me ha resultado justo súper útil volver a esos textos previos en los que se echa mucha luz, ¿no? En torno a muchos temas y por supuesto también en torno a ¿no? Porque más allá del planteamiento, digamos, técnico que tenga el tema de la hipnosis y de si Freud era bueno hipnotizador o no y si renunció a esa técnica para usar otro, en el fondo el tema de la hipnosis también tiene una riqueza teórica enorme, ¿no? Y que al menos yo lo he encontrado sobre todo en esos textos primeros en los que están discutiendo el tema de la histeria, el tema de la sugestión, ¿no? Que está con Bernheim, con Charcot, ¿no? Y entonces en esa riqueza teórica,
incluso me permito como adelantarles, ¿no? Que quizá algunas de las citas les podrían hacer ecos de lo que después pues va a construir teóricamente al super yo, ¿no? Me atrevo a hacer esa provocación. Pero bueno, en esta riqueza teórica de la hipnosis, ¿qué tiene que ver la hipnosis con el ejercicio de la autoridad y qué tiene que ver con el tema de la violencia? Pues tiene todo que ver, ¿no? Justo Freud recupera hace un prólogo a la traducción de este texto de Bernheim, ¿no? Que es sobre la sugestión, y lo que dice a ver es, de entrada, la hipnosis tiene que ver con un proceso de sugestión, ¿no? O sea, Freud otra vez, ¿no? Igual que frente a la histeria, no se deja, digamos, renunciar al intento de inteligibilidad de los fenómenos que observa, ¿no? Tratando de decir, pues es pura simulación, aquí hay pura mentira, ¿no? Al final, bueno, aunque sea mentira, aunque sea simulación, ¿cómo se juega esa simulación, ¿no? Y esa simulación o esa no simulación tiene que ver, recuperando estas tesis de Bernheim, con la sugestión, ¿no? O sea, decir, la hipnosis tiene que ver con el tema de la sugestión, que va a ser, por supuesto, tan importante para la psicología también de las masas, ¿no? Y entonces recupero esta cita de Bernheim que me parece súper valiosa porque justo nos dice, a ver, entonces, ¿qué sería la sugestión, no? Entonces, a ver, una representación consciente que es instalada en el encéfalo del hipnotizado, aquí con esa connotación obviamente médica, ¿no? Por un influjo exterior, ¿no? Entonces, de entrada, ¿qué nos está diciendo? A ver, aquí hay un tema de una representación que viene de fuera y que pareciera pasar por la conciencia, pero que tiene una connotación interesante, porque es acogida en el sujeto como si se hubiera generado espontáneamente. Es decir, pareciera como si el sujeto, ¿no? Recibiera la representación de fuera, pero al recibirla y acogerla, se olvidara que la acogió de fuera, ¿no? La asumiera como propia, como si se hubiera generado, dice Freud, de manera espontánea, ¿no? Ahora, esto no sería algo que sucedería solo en el caso de la hipnosis o solo en el caso de la sugestión relacionada con la hipnosis, sino que Bernheim es muy consciente de que esto es un hecho básico de la vida anímica, o sea que es algo que pertenece a lo humano, ¿no? Que todos podemos ser sugestionables en este sentido, ¿no? Y que tiene que ver con una variedad de influjos psíquicos que tienen que ver con el contacto con los otros, ¿no? Es decir, que estamos insertos en el mundo social, que de esa sociedad y de ese contacto con el otro tendremos ese influjo necesario del exterior y que, claro, la sugestión se inserta dentro de una variedad de influjo como puede ser la misma educación, como puede ser la comunicación, ¿no? O sea, pero que esta sugestión tendrá una connotación particular, ¿no? ¿Y qué es lo que más adelante en este texto nos puntúa? Porque esta cita se parece mucho a la anterior, pues que esta representación que ya les decía, ¿no? Que viene del exterior, que pareciera ser una representación consciente, pero que luego pareciera que el sujeto se pierde, ¿no? En ese como camino, ¿no? Representativo, sucede que esta representación no se somete a examen, ¿no? O sea, es una representación que se inserta en la estructura psíquica, ¿no? Que no se somete a examen y que además va a tener consecuencias, obviamente, incluso en el sujeto, ¿no? Entonces, una cosa importante de la sugestión que nos dice este texto temprano es, pues hay una pasividad de la conciencia, ¿no? Por lo menos una conciencia adormecida, una conciencia, no necesariamente esta conciencia que examina, ¿no? Que examina la representación y que además esta representación que se inserta en el mundo psíquico no es una representación, digamos, banal, ¿no? Que no ejerce nada, sino que actúa, que genera efectos, ¿no? Que se transforma de la idea al acto, ¿no? Y ya eso también de entrada es súper interesante, ¿no? Y entonces pareciera que nos encontramos cuando estamos en un proceso sugestivo, dice el mismo Freud, como una especie de autómata carente de voluntad, ¿no? O sea, que en realidad su voluntad le pertenece a otro, ¿no? Que lo que hace le pertenece a otro, creyendo que él es el que actúa, ¿no? Y ya eso de entrada, pues es súper interesante incluso para otros contextos más allá del tema de la violencia, ¿no? Ahora, aquí
de fondo, digamos, aparece también el tema de la representación palabra, ¿no? O sea, la hipnosis, en este caso esta sugestión, está estrechamente conectado con la palabra, ¿no? O sea, la hipnosis hay que apalabrarla y en ese sentido, pues, esa representación palabra es la que genera ese influjo, ¿no? Es desde donde el exterior genera ese influjo hacia la estructura psíquica, ¿no? No tiene que ver con la representación objeto, o la representación cosa, más bien, porque esa tendría que ver con la experiencia del sujeto, ¿no? Pero esta representación palabra le viene de fuera, ¿no? Ahora, en ese sentido, sigue añadiendo cosas interesantes Freud, porque claro, uno puede decir, bueno, el psicoanálisis o esto, una terapéutica que tuviera que ver con el habla, que como decimos, ¿no? Tiene que ver con la cura por el habla, a través del habla, con el habla, desde el habla, pues estaría con la, digamos, en este juego en el que al final está jugando con el influjo exterior, con la representación palabra, ¿no? Y entonces justo Freud en este texto también temprano de tratamiento psíquico, tratamiento del alma, pues dice, pues claro, hay un enorme influjo del médico, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión de un proceso de la hipnosis, ¿no? Pero específicamente en el proceso de la hipnosis vemos el enorme influjo que tiene el médico sobre su paciente, ¿no? Y entonces nos dice Freud, bueno, pues el sujeto está suponiendo, ¿no? Que el hipnotizador le diga, usted verá una serpiente, dice Freud, el sujeto está convencido de que no puede menos que ver una serpiente si el hipnotizador se la anunció, y esa convicción, esa representación que le vino de fuera, esa representación palabra, influye con tanta fuerza sobre lo corporal que realmente ve la serpiente, ¿no? Incluso Freud dice, bueno, ¿y cómo sabemos que no está mintiendo, no? Dice, bueno, pues no está mintiendo porque todo lo que nos demuestra es que la está viendo, ¿no? Y que lo que nos está tratando incluso de demostrar teóricamente esta cuestión es el enorme influjo, la influencia enorme que tiene la vida anímica sobre lo corporal, ¿no? El carácter de la alucinación, de la somatización, ¿no? De cómo esta injerencia de la palabra, ¿no? Puede generar, como ya decía, efectos o afectos, digamos, en esa dinámica corporal, ¿no? O sea, que no hay una separación tajante, obviamente, entre lo psíquico y lo corporal, ¿no? Pero también nos muestra, en este caso, pues que hay una obediencia, ¿no? O sea, aquí no solamente es que me digan algo y hay una representación palabra, ¿no? Sino que, ya decíamos, se inserta, ¿no? Y se inserta esa representación y el sujeto pareciera que tiene que obedecerla, ¿no? Que hay una obediencia crédula que no pasa por el cuestionamiento, que no pasa por la crítica, ¿no? ¿Y dónde encontramos ese tipo de obediencia, esa credulidad, ¿no? Pues solamente en las relaciones amorosas, ¿no? Obviamente en las relaciones amorosas, sobre todo, por ejemplo, muy tempranas, en las que pues el niño se sujeta, ¿no? A la palabra del otro, a lo que el otro le demanda, ¿no? Porque su vida, incluso biológica, depende del otro, ¿no? Esa nanqueo, esa absoluta necesidad del otro, ¿no? Pues le coloca en un lugar que estructuralmente le sujeta al otro, ¿no? Pero pareciera que esa sujeción no queda atrás en la historia del sujeto, como en psicoanálisis lo saben bien, ¿no? Sino que se sigue reactualizando, ¿no? Y cuando el paciente, digamos, se topa con el médico, pues aparecen estas características del amor que tienen por consecuencia esta obediencia crédula, ¿no? Y este enorme influjo, que por supuesto es un enorme poder del médico sobre el paciente, ¿no? Entonces justo nos dice Freud, o sea, la hipnosis presta al médico una autoridad incluso mayor que la de ningún sacerdote o dramaturgo poseyó jamás, pues reúne todo el interés anímico del hipnotizado en la persona del médico, ¿no? Entonces, en esta persona del médico ya entendemos solamente que no es solo una representación que me viene de fuera, una representación palabra, sino que se asienta porque también hay una conexión anímica, ¿no? Con la persona del médico en este caso, o de la autoridad, ¿no? Entonces, Freud dice, bueno, justo la palabra del médico, perdón, no me voy aquí, se vuelve en salmo, o sea, la palabra del médico se vuelve, en este caso, el psicoanalista, o también podríamos decir
de AMLO, ¿no? Del jefe del grupo, ¿no? Se vuelve ensalmo, ¿no? O sea, se vuelve palabra mágica, palabra que actúa, palabra que hace cosas. Y esto tiene connotaciones, insisto, no solo para el psicoanálisis como clínico, aunque por supuesto lo estoy enfocando también en ese sentido, sino también pues en ese contexto como político, digamos, que se atraviesa también en la experiencia privada, digamos, del psicoanálisis, de la práctica del psicoanálisis, ¿no? O sea, el hecho de que el psicoanalista, ¿no? Tenga una palabra que tiene un importante influjo sobre su paciente, pues le dota de un enorme poder que obviamente Lacan, por ejemplo, hará ver de una manera súper clara y explícita, ¿no? Le dota de un enorme poder y en ese sentido también, pues por supuesto, de una enorme responsabilidad con la que tendrá que jugar, ¿no? Ay. ¿Cómo se salió mi presentación? Ahora bien, tiene connotaciones teóricas que son también interesantes porque esta palabra, este influjo que viene de fuera y la palabra que nos viene de fuera, pues también produce al sujeto, ¿no? En el contexto clínico, pues produce al paciente, ¿no? Produce al paciente desde que lo nombra como paciente, ¿no? Pero también en un contexto teórico más amplio, pues podríamos decir cómo esa palabra o ese influjo del exterior también produce al sujeto, ¿no? Produce huellas némicas, produce un discurso que se vuelve justo un discurso apropiado, ¿no? Un discurso que estructura desde fuera y hacia adentro del sujeto, ¿no? Ahora, justo en ese sentido dice Freud, a ver, las palabras son los principales mediadores del influjo que un hombre pretende ejercer sobre los otros, ¿no? Son muy buenos medios para provocar alteraciones anímicas en aquel a quien van dirigidas y por eso pues no suena tan enigmático decir que este poder de la palabra o este ensalmo de la palabra puede eliminar fenómenos patológicos, ¿no? Entonces de pronto en esta cita pareciera una mala lectura, podría decir, bueno, entonces Freud está sugiriendo que justo el analista lo que haga es utilizar su palabra para hacer la autoridad que puede curar, ¿no? El nuevo mago que puede eliminar fenómenos patológicos a través de su palabra y a costa de la sujeción del sujeto, ¿no? La sujeción absoluta, ¿no? Y entonces pareciera que Freud estuviera como remarcando, no solo visibilizando la autoridad, ¿no? Que ejerce el médico, sino incluso poniéndola como un elemento a juego que podría ser incluso con una connotación de autoritarismo, ¿no? O de un ejercicio de poder soberano, ¿no? Que se impone de manera violenta y que no pregunta, ¿no? Que no mira, digamos, al sujeto que tiene frente, sino que impone su propia subjetividad, ¿no? Ahora, no todo influjo del exterior tendríamos que decir que es violento, ¿no? Pero en este caso, en el que hay estos vínculos amorosos, pues claro que se vuelve un influjo violento en el sentido que se apropia de ese espacio psíquico, que lo invade, ¿no? Sabiendo que tiene ese poder, ¿no? Y pues justo podría uno pensar, bueno, pues nada más opuesto que lo que proponían justo los autores que mencionaba, entre ellos Adorno, ¿no? Esta escuela de Frankfurt, que justo decían, a ver, no, o sea, la única fuerza verdadera contra el principio de que la violencia se repita o de que Auschwitz no se repita, pues no tiene que ver con la fuerza de la autoridad o la fuerza de la violencia, ¿no? Como decía el doctor hace rato, ¿no? Con alejar de manera violenta a los hijos de los padres, ¿no? Imponer lo que se debe hacer. Esto es todo lo que decían, no, o sea, si hay una fuerza verdadera contra el principio de Auschwitz, tendría que ser la fuerza de la autonomía, la fuerza de la reflexión, de lo que ellos llamarán el pensamiento crítico, ¿no? La capacidad de autodeterminarse, de no colaborar, de no verse sometido, ¿no? Y entonces pareciera que aquí habría una ruptura, ¿no? Entre lo que van planteando, como si Freud les diera elementos para entender bien los mecanismos psíquicos que están detrás de la autoridad, pero que a la hora de plantear caminos de resistencia, el psicoanálisis no fuera una resistencia hacia la autoridad, sino en todo caso
una forma de abrazar la autoridad y de llevarla al diván, ¿no? Sin embargo, nuevamente me parece que esa sería una lectura equivocada de Freud, ¿no? Porque si bien, como decía el doctor Tamayo, juega con el tema de la autoridad, considera y sabe que tiene ese influjo sugestivo, no apuesta, me parece, hacia ese ejercicio, ¿no? Y en ese sentido, justo dice Freud, ¿no? En Construcciones, el peligro de descaminar al paciente por sugestión, apalabrándole, como en esta vieja hipnosis, ¿no? Pero apalabrándole, por ejemplo, cosas en las que uno mismo cree, pero que el paciente quizá no habría admitido nunca. Dice, esto se ha exagerado por encima de toda medida, ¿no? El analista tendría que haberse comportado muy incorrectamente, dice Freud, para que pudiera incurrir en semejante torpeza. Sobre todo tendría que reprocharse no haber concedido la palabra al paciente, ¿no? Y entonces justo aquí, efectivamente, ¿no? Aunque el psicoanálisis juega, ¿no? Y hace uso de la palabra, pues no tiene que ver con la palabra del médico, del analista, ¿no? Del hipnotizador, sino con la palabra del paciente, ¿no? Y tiene que ser capaz el analista de darle lugar a su palabra, ¿no? Entonces, justo en la sesión pasada se mencionaba, ¿no? Este estado de privación. Y en ese sentido, me parece que este estado de privación tiene que ver, este estado de privación del analista tiene que ver con esta de privación también de su autoridad, ¿no? De ese autoritarismo que podría ejercer, ¿no? Privarse de su deseo, digamos, de educar, de imponer su palabra al paciente, ¿no? De ejercer su autoridad para imponerle una cosmovisión filosófica, dice Freud. Y fíjense aquí cómo el mismo Freud hace este énfasis en que eso sería violento, ¿no? O sea, dice, me atrevería a decir que sería un acto de violencia por más que invoque los más nobles propósitos, ¿no? El hecho de querer imponer esta autoridad, el deseo de educar, ¿no? De sugestionar en este lugar de autoridad, en este lugar del amo, sería en todo caso un acto de violencia, ¿no? Aunque invoque los más nobles propósitos, ¿no? Entonces se distingue efectivamente este proceso analítico, este trabajo analítico del proceso sugestivo, porque justo aquí no se trata de no someter examen, ¿no? Sino que justo se trata de revisitarse para someter examen, ¿no? De visitar esas representaciones, palabra, ¿no? Esas representaciones que están ahí, pero para someterlas a examen, ¿no? Sin embargo, sí dice Freud, bueno, pero también se vale de esto, ¿no? Se trabaja con el recurso de la sugestión, pues trabaja con el gran influjo que el médico ejerce sobre el paciente. O sea, claro que asume que tienes autoridad, que tienes enorme influjo, pero, dice, procura no dejar a la sugestión la decisión sobre el éxito terapéutico, ¿no? O sea, el éxito no está puesto en que también lograste sugestionar al paciente, insertarle tus ideas, ¿no? O tus palabras, sino dice antes bien, la emplea para mover al enfermo a rendir un trabajo psíquico de elaboración, ¿no? O sea, que en todo caso se utiliza ese lugar de autoridad, no es para que el paciente le obedezca, ¿no? Sino en todo caso para moverlo a rendir ese trabajo psíquico que es el trabajo de reelaboración, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que, como ya decía, ¿no? Y con esto voy cerrando, pues que el tema de la autoridad, de la obediencia, no está solo en los textos tardíos freudianos, no solo está en los textos relativos a lo social, sino que justo permiten insertar lo político en el diván, ¿no? O sea, lo político en una relación que pues pareciera privada, ¿no? En el sentido que tiene que ver también con un ejercicio de gobierno, ¿no? Con un ejercicio de la autoridad, pero no con una psicología de la obediencia, ¿no? No se trata de que el paciente venga a obedecer, ¿no? A ser sugestionado, ¿no? Es eminentemente, como bien ustedes lo saben, un trabajo de pensamiento. Y en ese sentido me gustaría enfatizar un pensamiento, porque ahí podría parecer que Freud es otra vez este viejo ilustrado que enfatiza esta racionalidad que ya parecía estar en crisis, ¿no? Pero es un trabajo de pensamiento eminentemente crítico, analítico, ¿no? No es este pensamiento, no es esta razón instrumental, ¿no? Es este pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt, me parece, ¿no? Y en ese sentido, pues el psicoanálisis, por supuesto, se vuelve un camino de resistencia, ¿no? Un camino de resistencia, digamos, en el ámbito individual, pero también se puede volver desde su ámbito teórico en un camino de resistencia para pensar lo político, ¿no? Y me gustaría cerrar diciendo que en este sentido, desde mi lectura, ¿no?
que he tratado de transmitirles aquí, que me gustaría que pudiéramos discutir. Pues el psicoanálisis no asume de ninguna manera este carácter salvífico o redentor de la sugestión, no reclama ninguna autoridad porque sabe que le ha sido prestada, ¿no? Ni demanda del paciente el asentimiento inmediato, las soluciones simples o meramente afectivas, ¿no? Me parece que el análisis propuesto por Freud se da la tarea de cuestionar y desdivinizar la autoridad, ¿no? Para con ello lograr combatir de tajo esta psicología de la obediencia que a veces podemos ver en otros enfoques que pueden parecer mucho más actuales, pero que enfatizan mucho más este lugar del paciente que obedece, que sigue instrucciones, que va a que el psicólogo le diga qué tiene que hacer, cuáles son las estrategias, ¿no? Y que justo Freud combate esa psicología de la obediencia, que lo único que hace es desdibujar los límites de la responsabilidad y de la, pues sí, de una especie de ejercicio de la autonomía, ¿no? No negocia con ensalmos ni ofrece paliativos para la conciencia, sino que busca más bien una palabra más auténtica que al emanar del propio sujeto posibilite una reformulación personal de la autoridad y permita hacer de su esfuerzo un favorable e infinito camino de resistencia y libertad personal. Con eso terminaría. Muchísimas gracias, Fernanda. Estamos silenciados, no se oyen los aplausos, pero yo creo que ahorita vamos a entrar en unos muy buenos minutos de discusión, de dudas, de comentarios. Este tema de la guerra nos da mucho de qué hablar, si hay nuevas guerras, si esto de yo solo cumplo órdenes es también una violencia. Dentro de la violencia también todos los aspectos pasivos y también si lo que mencionaste, ¿no? Si la violencia va desde la pulsión o desde el super yo creo que aquí hay muchísimo, muchísimo que platicar, que discutir. Voy a empezar leyendo los comentarios para que por favor los vayan escribiendo y si alguien quiere hacer el comentario verbal y quiere pedir la palabra, por favor háganlo. Bueno, hay muchas felicitaciones, dicen maravillosa conferencia desde la de Luis, también que es muy interesante. Hay una pregunta de Jorge que dice, excelentes aportes, muy bien fundamentado. Una pregunta, ¿el psicoanálisis cómo trabajaría con los victimarios o falta investigación para saber cómo tratarlos y o prevenir sus conductas delictivas? No sé quién quiera dar respuesta a esta pregunta. Pues quizás comienzo yo y Adelante, adelante, Luis. Este trabajo, sobre todo los amigos de argentinos, nos llevan mucha ventaja, porque lo vienen trabajando hace años. Y claro, por supuesto, también, no sé, me acordé del libro de Peter Shirovsky acerca de los hijos de los... es un libro que se llama N'être coupable, n'être victime, n'être coupable, ¿no? Que se refiere a los hijos de los altos jerarcas nazis, ¿no? Y cómo se nace culpable. O sea, es una experiencia complicada, ¿eh? Hannah Arendt, y qué bueno que lo refirió Fernanda, en su texto sobre Eichmann, sobre el juicio de Eichmann, donde ella fue como corresponsal, es muy claro. Él era un buen kantiano. Así se defiende él. Lo señaló muy bien Fernanda. O sea, solamente obedecía, cumplía órdenes. Y ahí es donde radica la banalidad del mal. Era el hombre común el que hacía esos hechos terribles. El que... el ejemplo de lo que acaba de pasar en la Tarahumara con el asesino de los padres jesuitas es un ejemplo muy interesante. Un señor que mata
de la manera más banal posible. Ajá. Algo parece que tenía que ver algo con un juego de béisbol. Eso no lo acabo de tener claro. Y después se queda con otro más de los padres, e incluso le pide confesiones. Es una cosa vergonzosa, o sea, y el otro no puede sino escucharlo. ¿Qué se hace con una persona para el cual la vida humana ya no tiene valor? ¿Cómo se rompe una posición ante la vida de ese nivel de rechazo, que es lo mismo? Si ustedes vieron la película El huevo de la serpiente, acuérdense que la estrategia de Hitler y los jerarcas nazis con los judíos fue declararlos al final insectos. Y así como se mata una cucaracha, se podía matar un judío. Lo plantea de manera muy terrible la película, porque está simplemente denunciándolos, lo que pasó. ¿Cómo reaccionar ante una persona para la cual uno es nada? Uno es un insecto. ¿Cómo curar a alguien de una posición así? O sea, es por eso que ustedes recordarán eso que se decía tanto: a los perversos no se les puede curar, ni siquiera llegan al consultorio. El nivel de goce que esa posición implica no tiene nada que ver con esto que nos refería muy bien Fernanda del primer Freud y de su introducción al texto de Bernheim. Ahí hay una cierta violencia, ciertamente, lo que denuncia Piero Lanier como la violencia de la interpretación, ¿no es cierto? Un analista que puede suplantar la lectura del otro, de lo que le pasa, y que eso es violento, sí, ciertamente, y qué bueno que Freud mismo diga: no debemos hacer eso. Lacan renuncia a eso a su manera. Lacan decía: el deseo del analista es un deseo de deseo, es una autoridad, no es autoritario. Porque su deseo es de que el otro desee. Que desee, que no sabemos, pero que desee. Ahora, lo de los sicarios, esa es otra cosa. Es otra cuestión. Los niños de las coladeras, ¿se acuerdan? Hay dos estudios muy buenos. Uno de ellos precisamente lo hizo un amigo de APN. Y ¿cómo se saca a alguien de una posición que tiene tal nivel de goce como estar perdido en la sustancia? ¿Qué puede ofrecer un terapeuta ante la completud? Es por eso que les ponía el ejemplo de que los italianos, pues lo mejor, lo que se les está ocurriendo ante 1000 estrategias fallidas, están tratando de, pues, al menos quitémosle los niños cuando nazcan a los mafiosi para educarlos de otra manera, porque si no se convierten en mafiosos, ¿no? Y obviamente la estrategia de Andrés Manuel es patética. O sea, no está mal planteado el inicio. No responder con balazos a los balazos. Eso está bien.
Responder con los balazos solo eterniza la venganza, claro. Pero si no ofreces nada, ¿no?, a la vez que sea realmente atractivo, si no generas un futuro deseable para los jóvenes, pues estás perdiendo el tiempo. No sirve para nada. Pero estoy seguro que a algunos de ustedes les ha tocado trabajar con sicarios. Los argentinos le decían como análisis de torturadores. Y muchos amigos argentinos no aceptaban trabajar con torturadores. Otros comenzaron a hacerlo. Pero no es fácil la experiencia, ¿eh? Porque cuando ya iba un torturador a ver al terapeuta, es porque ya había cierto arrepentimiento de lo que habían hecho. El problema es cuando eso no está. Cuando es el puro goce. ¿Qué se hace ahí? Pero bueno, es lo que podría decir. Pues yo realmente puedo aportar muy poco a todo lo que ya dijo el doctor, porque además yo no me dedico a la clínica, pero sí podría compartirles algunas de las cosas que he leído, sobre todo en torno a violencia y victimarios, que tienen que ver más bien con violencia de género, ¿no? Y ahí creo que es interesante lo que se ha visto de estos hombres, lo planteo en masculino porque la mayoría son hombres, pues que golpean a sus mujeres, ¿no? Y que además no necesariamente caen en este lugar que decía el doctor, sino que incluso te pueden decir que aman a sus mujeres, ¿no? Que quisieran no hacerlo, ¿no? Desde enfoques que no necesariamente son psicoanalíticos, pues con lo que trabajan es con estos mandatos de masculinidad, ¿no? Y creo que se puede hacer una lectura psicoanalítica de eso, justo planteando cómo estos mandatos de género que a los hombres y desde una masculinidad hegemónica les imponen un mandato de ser violentos, ¿no? O sea, de que un hombre de verdad es un hombre, ¿no? Este hombre ideal, ¿no? De este super yo, ¿no? Este ideal colectivo que tenemos de lo masculino, pues es un hombre que es violento, que es agresivo, que controla, ¿no? Y creo que ahí lo interesante es cómo justo esos mandatos que vendrán como imperativos, ¿no?, del otro, acaban en acto, ¿no? O sea, esta idea que ya decía Freud respecto de la sugestión, ¿no? O sea, cómo acaba en un acto, ¿no? En un acto performativo que no se somete a examen, ¿no? Entonces, algunas de las posturas, a menos que conozco, que trabajan con violentadores, es justo tratar de frenar la acción para, ¿no?, de alguna forma lograr que se someta a examen y se someta a crítica el mandato, ¿no? Es decir, pero es una cuestión, creo que me parece más cognitivo-conductual en todo caso, ¿no? Que propiamente psicoanalítica, ¿no? Pero al final, pues roza con estos mandatos que actúan, ¿no? Que generan actos a expensas del sujeto y que no han sido sometidos a examen por el mismo sujeto, ¿no? Muy bien. Verónica Aguilar comenta que muy interesante. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Julio, ¿tú quieres hablar? Gracias. Bueno, antes que todo, felicitar a Fernanda y a Luis, porque uno agradece siempre mucho, además del tiempo que se toman en preparar esto, y que son personas muy preparadas, con ideas originales, pero sobre todo que lo dejan a uno pensando, y lo hacen seguir pensando, y eso pues siempre se agradece, ¿no? Yo creo que hay una palabra que no sé si la mencionaron, pero que a mí me pone los pelos de punta. Sí se la he leído varias veces a Luis Tamayo, porque yo quiero que sepan que Luis escribe mucho del medio ambiente, ¿sí? Y inclusive ha acuñado esto de la palabra ecosofía, ¿no, Luis? Habla de que él hace ecosofía y escribe, por ejemplo, en la lupa y nos lo comparte los que estamos en carta psicoanalítica. Y yo soy de los que sí te leo, Luis.
Pero la palabra que me rebota mucho es que hay muchas cosas que ya son irreversibles. Y voy a tratar de anudar esto de lo irreversible, de que hay personalidades, hay sujetos que no van a cambiar. Dicho de otra manera, no se van a curar, no se van a adaptar, que inclusive la muerte es algo que ven como una probable solución, pero que no tiene nada, ¿no? O sea, a lo mejor por deformación profesional, así hago aquí una confesión, yo de repente me pongo a pensar y digo, ¿cómo fue la infancia de este cuate que le dicen, le apodan el Chueco, que fue el que asesinó a los sacerdotes jesuitas? ¿Cómo habrá sido la infancia de este sujeto? Yo tuve la oportunidad, porque fue una oportunidad privilegiada, de 4 años ser subdirector de la Escuela de Menores Infractores Varones, allí en San Fernando. Y el modelo que se maneja es como una cárcel. Y realmente ahí tuve que aceptar algo muy doloroso para mí, que es que hay chavos que no van a cambiar. Y no quieren cambiar. Aquí se juega esto que tú mencionabas de Ana Freud, Luis, que se me hace fundamental en el trabajo clínico. Algo sintónico, volverlo egodistónico. Y las caracteropatías y las perversiones es muy difícil que sean egodistónicas. Son garbanzos de a libra. ¿Por qué? Porque son cosas que son egosintónicas, ¿sí? El sujeto le gusta vivir así, le gusta ser sicario y quiere ser el jefe de los sicarios. No quiere ser un cuate que administre un negocio y gane un dinero. No, no, no. Quiere usar drogas y todas estas cosas. Todo esta umbral que se pone ahí, ¿no? La otra también que se me hace muy, muy interesante, en un artículo que tú escribiste, Luis, sobre la doble tenaza de la humanidad, donde hablabas de la guerra nuclear, que también es una amenaza, y ahorita veíamos cómo el señor, lo que hablaba también Fernanda, ¿no? El señor Putin, en un programa de radio, que es de televisión, que tú lo señalas en tu artículo, Luis, dice cuántos segundos le llevaría a deshacer París, Nueva York, varias ciudades, ¿no? Segundos, ¿sí? Ni siquiera un minuto, segundos, ¿no? Con apretar un botón, ¿sí? Y la otra es lo que es los tipping points, ¿no? Que es esto del cambio climático, ¿no? En donde ya, pues no nos hagamos tontos, ya muchas cosas son irreversibles. Ya, ojalá nos sigan adelante, pero ya el daño que tenemos ahorita ya es irreversible. ¿Sí? Eso es una cosa que es triste y que tenemos que considerar, y sigue palpitando estos 3 conceptos que dan el malestar de la cultura, que medio los tocaban de alguna manera ahí también Fernanda, ¿no? Muy bien, ¿no? Pero no queremos aceptar la supremacía de la naturaleza, y entonces con nuestra pulsión de muerte la aniquilamos. Y le queremos y le estamos poniendo fecha de caducidad, como el cuerpo nos pone a nosotros fecha de caducidad, y lo dice Freud, que es parte de los 3 sufrimientos que tiene el ser humano. Aceptar la supremacía de la naturaleza, que no la estamos aceptando, que nuestro cuerpo va a envejecer, que nos vamos a morir, pero va a envejecer, que es caduco, y lo que es más importante ahora, hoy en día, y que lo tocan Fernando y Luis muy bien, que es la insuficiencia de nuestros métodos, así tal cual lo dice Freud, para equilibrar las relaciones humanas dentro de la familia, el Estado y la sociedad. Y estoy totalmente de acuerdo con Fernanda. En el diván se juegan muchas cosas de este tipo. De ahí, de la adentro para afuera y de la afuera para adentro. Y por otro lado, me hicieron recordar, Luis, a un gran maestro de nosotros, Olga lo conoció también, nos dio clases, etcétera, que era el doctor Fernando Césarman, que yo creo que fue el pionero aquí en México del cambio climático, de ligar el psicoanálisis con la destrucción de la naturaleza, y tenía una sección que se llamaba Ecocidio, precisamente. Y su primer libro se llamó así, Ecocidio. Entonces, el gran Fernando Césarman también, pues me lo evocaron aquí. Y los felicito, Fernanda y Luis, ¿eh? Excelente ponencia, excelentes presentaciones. Nos podríamos quedar todo el fin de semana hablando del tema porque nunca acabaríamos. Muy, muy interesantes. No sé ¿Puedo si decir alguien... algo, Olga? Por supuesto, Luis, adelante. Es que me hizo recordar algo, Julio, y le agradezco mucho, obviamente, sus palabras. Y claro, ¿quién no se va a acordar del doctor César? Pero muy querido, muy brillante,
realmente un pionero. Y no, yo me encantaría haber creado la palabra ecosofía, pero no es. Lo tomé cuando estudiaba en Alemania. Había una revista que se llamaba así, Ecosofía. Pero me hice recordar un cuento que una vez nos contó Françoise Dabuin, mi amiga, la discípula de Lacan, y es una historia que ella sacó del siglo XIII, de un tal Jean de Blois, ¿no? Que se llama Le Petit... el pequeño, el barrilito. Es la historia del barrilito, ¿no? Que se trata de lo siguiente, y lo pongo por ejemplo por tu experiencia con los niños infractores, y bueno, con los perversos, con los sicarios. La historia viene así. Había una banda de lo más malo, desgraciados, criminales, asesinos, etc., que estaba liderada por un noble. Estoy hablando de Europa, siglo XIII. Y entonces, un momento dado, los propios criminales, ya hartos de tanta matanza, de tanto crimen, dicen, ya nos cansamos, ya vamos a ir con el eremita sutanito y vamos a arrepentirnos y vamos a pedirle la absolución. Ya no queremos matar más ni hacer más crímenes. Y el noble que los dirigía le dicen, pero no sean brutos, ¿para qué hacen eso? No lo hagan, es cobardes, etc. Dice, bueno, pero nosotros ya lo vamos a hacer. Si quieres, tú quédate, pero yo no, ya nosotros ya no. Y entonces se van. Y el noble dice, pues, ¿qué hago aquí? Solito, pues, los voy a acompañar. Los acompañan. Y ya que llegan ahí, pues uno tras otro va con el eremita, cuenta sus pecados y al final los absuelve. Y todo bien. Hasta que terminan y el noble estaba todavía subido en su caballo. Y entonces sale el eremita y le dice, oye, ¿y tú no vienes? Y dice, ¿a qué? ¿No te interesa la vida eterna? Me dice, ¿y qué tengo que hacer para ganarla? No, pues tienes que contarme todo lo que has hecho. ¿Nada más eso? Y sí. Ah, pues claro que sí. Se baja y con lujo de detalles le cuenta todas las historias, asesinatos, etc. Y al final termina y dice, bueno, ahora sí, dame la absolución. Le dice, espérate, no, falta algo. Necesitamos tu penitencia. O sea, bueno, ok. ¿Cuántas Ave Marías voy a...? No. En tu caso es diferente. Y le da el barrilito. Dice, lo único que necesito es que llenes este barrilito de agua y me lo traigas. Dice el otro, pues está muy bien, muy fácil, etc. Pero un barril mágico. Y entonces, que no se llenaba con cualquier agua. Entonces fue a buscar agua del río y no sé, se iba toda, agua del mar, agua de aquí para allá, de tal fuente, y no. Y dedicó, como era precisamente un perverso, dedicó el resto de sus 30 años, se dedicó a buscar cuál agua sí podría o no llenar ese barrilito, pero ninguna lo llenó. Y hasta después de todos esos años, regresa con el eremita y le dice, no pude, reconoce su falta. Dice que no puedo. Ya en ese momento ya no era el noble, todo vestido de gala y etcétera, subido al caballo. No, ahora venía un desarrapado, ¿no? Que había gastado toda su fortuna y toda su vida en buscar esa agua que lo llenara. Y llega ante el eremita y se pone a llorar. Y ese llanto es el que llena el barril. Es decir, el cambio subjetivo lo produjo esa penitencia. Y Françoise decía, yo por eso no atiendo perversos. Decía, mi marido, Jean-Marc Godelier, él sí los porque se tardan muchos años en lograr dejar atrás eso, que es tan gozoso. Pero bueno, es la historia que me hiciste recordar, querido Julio. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Luis.
ahorita otra cosa que me hizo recordar Fernanda, cuando está en París, Freud tiene una muy fluida correspondencia con Martha Bernays. Y en una ocasión le dice, estoy más interesado en leer el Quijote que en la anatomía del cerebro. ¿Sí? Pues sí. ¿Por qué te hizo recordar eso, Julio? ¿Qué de lo que dije? Porque era Me muy lo loco. hizo recordar porque yo siempre he sido un rescatador de que Freud, desde los escritos más tempranos, por ejemplo, poca gente lee las enfermedades del alma, el tratamiento de las enfermedades del alma, poca gente lo lee. Y ahí vienen ya muchas cosas que aún hoy en día siguen teniendo vigencia. Yo siempre he creído que hay un Freud que está antes de la primera tópica, y que ya tiene cosas sensacionales a nivel de trabajo clínico, a nivel de cosas. Digo, sin ir más lejos, el concepto de Nastraglitzke, de la posteriori, surge del proyecto, que es la chica que va con los pasteleros. Ahí surge, en esa última parte del proyecto que es sobre psicopatología. Y el proyecto también tiene muchas cosas interesantísimas. Como diría Olga, nos daría para quedarnos platicando mucho. Pero esta parte de génesis psicoanalítica temprana, o sea, a mí se me hace interesantísima, interesantísima. Por Sí, eso me acordé porque va mezclando lo médico y que también se aporta de la literatura. sí, Fíjate que no totalmente. escribe sobre el Quijote Freud. Si tú ves en sus obras, hay una sola referencia a Sancho Panza, en Tótem y Tabú, nada más. Y no escribe más porque el Quijote se curó. Y se curó empezando por un sueño. ¿Sí? Hamlet y todos los demás que va trayendo es distinto. ¿Sí? Y yo Y creo no que la solo se, literatura también ha dado mucho. y no ¿Eh? solo se curó, no solo se curó, fue terapeuta. Sí, bueno, sí, sí. Sí, y justo este concepto de representación palabra, ¿no? A mí me parece que echa muchísima luz para muchos contextos, para entender incluso el tema de lo inconsciente, para entender el super-yo, ¿no? Y al menos en mi lectura de Freud, pues donde he encontrado un nichito en el que explica un poco más la diferenciación entre representación cosa y representación palabra, La fascia. en las afasias, ¿no? Que es un texto, o sea, que ni tintes parece tener del psicoanálisis posterior, ¿no? Entonces sí, efectivamente me parece, al menos en mi lectura de Freud, que siempre ir hacia atrás echa luz, ¿no? Yo te quería decir más bien de esto de lo irreversible, eh, porque me hiciste pensar que sí, que a lo mejor es fácil caer como en una especie de psicoanálisis naif, ¿no? Como, no sé, pero me hizo eco de lo que dice Adorno en este texto de la educación después de Auschwitz, porque o sea, él mismo dice, a ver, sí, o sea, asumir de alguna forma que el principio de la civilización está instaurado, ¿no? En la barbarie y que no renunciamos a esa barbarie tiene algo de desesperado, ¿no? O sea, y de desesperanzador respecto a la no repetición de Auschwitz y a que, ¿no? Que logremos como mejores civilizaciones, ¿no? Pero aunque asume y abraza ese carácter, si quieres, desesperado, irreversible, ¿no? Me parece que estos autores aún así quieren dejar como algún dejo de esperanza, ¿no? De que algo se puede hacer y siguen colocando la esperanza en una cierta racionalidad. Y ahí no sé si me equivoco en mi lectura, pero me parece que Freud eh, a veces todavía sigue pareciendo un ilustrado, ¿no? O sea, el porvenir de una ilusión sigue siendo un ilustrado, sigue apostando a una cierta racionalidad y por eso mi énfasis en decir, pero esa racionalidad tendría que ser crítica, porque si no, ¿no? Razón por razón, no haría como ningún cambio, ¿no? Pero eso sin decir que ya la razón lo podría todo, ¿no? Asumir esa cuota de desesperanza, de irreversibilidad, pues con un cierto dejo de posibilidad, ¿no? A lo mejor es un antídoto calmante para mí misma, ¿no? Pero A lo mejor quijotesco. ándale. Muy bien. Bueno, pues entonces creo que te toca a ti cerrar, Julio. Se nos agotó el tiempo. Yo en lo personal estoy extremadamente agradecida con ustedes dos
con el doctor Luis Tamayo, la doctora Fernanda Crespo, y me dejan muchas cosas debemos escribir más, debemos hablar más de esto. A mí me deja con un muy buen sabor de boca que vienen dos personas que aportan mucho, desde disciplinas que tenemos que conjugarnos también con ellas, ¿no? Que es la filosofía. Los dos son doctores en filosofía. Y eso da una connotación muy interesante. Y además, bueno, Luis es psicoanalista y Fernanda ya nos demostró que tiene un bagaje de lectura freudiana sensacional, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy interesante. Y lo que siempre hago yo abiertamente así y cínicamente, ¿no? Pues los vamos a volver a invitar aunque no quieran. ¿Sí? Entonces, Con mucho gusto. ya nos volveremos a poner en contacto. Luis ya es un viejo conocido invitado de nosotros, ¿no? Es un gran amigo. Y Fernanda ya está en la fila también de los invitados frecuentes, ¿ok? Bien. Pues y a todos los demás, muchas gracias por su participación, sus comentarios, su escucha, su presencia, aunque sea virtual, pero gracias y estaremos aquí mandándoles muchas cosas que vamos haciendo aquí de los webinars, ¿ok? Bueno. Que tengan buen fin de semana. Gracias, Muchas Olga. gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Mucho gusto. Descansen. Igual.